Este curso es un curso que viene organizando la Secretaría Académica de la Facultad para los alumnos y los egresados. Es decir, vamos a tratar de hablar un poco para los alumnos y los egresados. Espero que los alumnos que estén ya hayan cursado la materia. Si no la cursaron, a lo mejor les cuesta un poco más entender, pero si cursaron obligaciones, no les va a costar tanto. Si cursaron y saben obligaciones, dos cosas que no se implican recíprocamente. Lo que nosotros empezamos hoy es una serie de 3 clases en relación a los contratos. Y lo que vamos a ver son los aspectos que son más novedosos o que son más, algunos de los aspectos que vamos a ver, que es la extinción del contrato, tiene que ver más con la práctica. No tiene grandes diferencias, pero es interesante saberlo. La primera parte de la clase, en cambio, apunta a un tema muy novedoso y quizás no de la práctica cotidiana entre nosotros, sino para los negocios, sobre todo los negocios empresarios. Entonces, lo que hoy vamos a ver es la teoría general del contrato, como les digo, algunos aspectos bien puntuales. Luego nos van a ver los contratos en particular y luego los contratos de consumo. Los contratos en particular con el doctor Hernández, consumo con la doctora Furtado. Y con eso tienen cerrado algunos aspectos de los contratos en el nuevo código. Para recordar, si ustedes ya han visto más o menos el código, se acuerdan que tiene diferentes libros. El tema que nosotros vamos a tratar está en el libro tercero, que habla de los derechos personales. Aquí, ¿qué es lo que tienen? En primer lugar, las obligaciones en general, es decir, lo que ustedes estudian como la teoría general de la obligación. Este es el meollo del mundo jurídico. El que no sabe la teoría de la obligación no puede entender nada del derecho. Entonces, primero empieza por las obligaciones en general, luego por los contratos en general, es decir, la teoría general del contrato, luego los contratos de consumo, que por primera vez se incorporan al código, aunque ustedes saben que era subsistente la ley de defensa del consumidor, pero se jerarquiza el derecho del consumo introduciéndose las claves de la relación del contrato de consumo en el derecho de fondo troncal, que es el código. Entonces, teoría de la obligación, teoría de los contratos, contratos de consumo, los contratos en particular. Ustedes deben haber visto ya, y si no recordar y si no aprender, que se tipifican una enorme cantidad de contratos. Una enorme cantidad de contratos, sobre todo los contratos comerciales, que tenían tipicidad social, mucha tipicidad social, y ahora se los incorpora y se los tipifica. Discusión, ¿vale la pena tipificar o no lo que tiene tipicidad social? Pero el legislador nuestro decidió tipificar la agencia, la concesión, la franquicia, algunos contratos bancarios, es decir, muchísimos contratos ahora hay en particular. Y luego está el capítulo de otras fuentes de las obligaciones. ¿Qué va a estar allí? Las otras fuentes de las obligaciones. La más importante, la de la responsabilidad civil. Ahí está, responsabilidad civil, enriquecimiento sin causa, títulos, valores, otras fuentes de las obligaciones. La manifestación o declaración unilateral de voluntad, que ahora claramente es una fuente de obligaciones. Se terminó la discusión si la declaración unilateral de voluntad es o no es obligación. Tenemos todo regulado ahí. De todo esto, nosotros vamos a ver contratos en general, solo algunas cosas, pero miramos el índice, a ver qué cosas hay dentro de la teoría del contrato. Como en todo el código, ustedes si vienen siguiendo el curso, ya habrán visto, siempre primero disposiciones generales. Siempre primero lo que se llaman principios generales. Los principios generales de la teoría del contrato. Por supuesto que allí está el principio de la buena fe, el principio de la confianza, todos los principios generales en materia contractual. Luego viene la clasificación de los contratos, la formación del consentimiento,
consentimiento, por supuesto que en las disposiciones generales se define el contrato. El código tiene definiciones. En materia de contratos, define el contrato y después define cada uno de los contratos que va a tipificar. Hay definiciones. Ayuda. La definición ayuda porque de la definición salen los elementos esenciales que nos permiten diferenciar, esenciales particulares, que permiten diferenciar un contrato de otro contrato. Si uno sabe la definición, puede manejarse en eso. Entonces, disposiciones generales, clasificación, formación del consentimiento, capacidad e inhabilidad para contratar, luego los elementos del contrato, objeto, causa, luego forma y prueba. Complemen tiene una regulación que es la tradicional, la que ustedes han estudiado cuando estudiaron contrato. El problema es el contenido, efectos, interpretación. Esto es nuevo, el subcontrato ahora está regulado, los contratos conexos ahora están regulados, y luego la extinción, modificación y adecuación del contrato. Esto es, en general, la parte esencial. Después están también los vicios y todas las. En la formación del consentimiento, nosotros nos vamos a detener fundamentalmente en la formación del consentimiento y en la etapa precontractual, que es donde hay alguna novedad. En la formación del consentimiento, ¿qué hay? Consentimiento, oferta y aceptación, lo clásico. Luego, los contratos celebrados por adhesión a cláusulas generales predispuestas. Esto es importantísimo, porque ahí están las condiciones generales abusivas que nosotros solo las teníamos en la ley de defensa del consumidor, a las cláusulas abusivas. Y en un contrato entre partes que no son proveedor y consumidor, mucho se discutió si puede haber cláusulas abusivas. Si hay un contrato paritario, puede o no puede haber cláusulas abusivas. Todo un gran tema. Todo un gran tema. Ahora se resuelve el problema. Y ha hecho el legislador en la teoría del contrato, incluye las condiciones generales y por supuesto que va a hablar de las cláusulas abusivas. Es decir, esto es un aporte importante. Luego, las tratativas contractuales, que es donde nosotros nos vamos a detener. Esto no estaba en el código, ni siquiera en la época de Pérez se reconocía la responsabilidad precontractual. Luego, los contratos preliminares, también una novedad. De los contratos preliminares, les hago una observación, sobre todo a los que ejercen la profesión, que los contratos preliminares del código le da de vigencia al contrato preliminar un año de vigencia y luego hay que renovarlo. Entonces, ¿cuál es el problema del contrato preliminar? Saber qué contratos son los contratos preliminares. Y por allí hay quien entiende todavía, quedado en el tiempo, que el boleto de compraventa inmobiliaria es un contrato preliminar. Si uno entiende que el boleto de compraventa es un preliminar, va a estar sujeto a ese plazo de un año, lo cual es una barbaridad en materia de boleto de compraventa. Lo que sucede es que hay que atribuirle al boleto de compraventa inmobiliaria su verdadera naturaleza jurídica. El boleto de compraventa inmobiliaria es un contrato definitivo, no es un contrato preliminar. Como contrato de compra-venta es definitivo, solo falta la escritura pública para el cumplimiento de la transmisión del dominio. Entonces, ese plazo de un año se aplica a los preliminares, que son preliminares, pero no al boleto de compra-venta. Luego está el pacto de preferencia y el contrato sujeto a conformidad, que tampoco los teníamos regulados. Nosotros vamos a trabajar esta parte, que es el problema de la formación progresiva del contrato. Fíjense que este tema, entre nosotros, parece un tema secundario. Y sin embargo, no es un tema secundario, es un tema trascendente porque es el que plantea el problema
¿Desde cuándo tenemos contrato? ¿Desde cuándo se puede exigir el cumplimiento del contrato? Si hay contrato, si no hay contrato, ¿qué ley se le aplica? Es decir, este periodo de las tratativas previas o tratativas contractuales, ¿cuándo empieza? ¿Cuándo termina? Mira, esos son los problemas de este periodo. Yo les digo, entre nosotros se trabaja poco. Hay tratativas en todos los contratos. Claramente hay muchísimos contratos que se perfeccionan con casi nada de tratativas previas. Pero los contratos que son un poco más complejos, los que tienen experiencia profesional, deben saber que un contrato a veces se negocia durante 2, 3 meses, un mes. Aún el contrato de consumo tiene un periodo previo. En el contrato de consumo también hay un periodo previo que hay que observar. Y es el periodo de la publicidad que coadyuva al perfeccionamiento del contrato de consumo. La publicidad comercial que tiene tantos problemas. Buenas tardes. No pasa nada. Por allí tienes las sillas. La publicidad comercial que ahora está regulada en el contrato de consumo, la publicidad comercial que puede ser abusiva, que tiene muchísimos problemas, está en la etapa de la formación progresiva del contrato de las tratativas previas. La publicidad induce a celebrar el contrato. Aún en el contrato de consumo, la etapa previa al perfeccionamiento es importante. Como les decía, en los grandes negocios están los grandes problemas. Si ustedes miran la jurisprudencia de la formación progresiva del contrato, en general se da en los negocios entre empresas, negocios que llevan un largo periodo de negociación. Esto es lo que para nosotros supone una novedad importante. Reconocer que el contrato las partes no se ponen de acuerdo y lo perfeccionan de manera inmediata, sino que lo van conformando, que lo van consensuando, negociando. ¿Cuáles son las cuestiones relacionadas a este periodo? Es el periodo previo a la formación del contrato. La primera cuestión es las tratativas preliminares. Ustedes se acuerdan que en los libros clásicos siempre se habló de le pourparlers, las tratativas previas que el derecho francés trabajó a principios del siglo XX. En las tratativas previas, el problema son los deberes de conducta que se tienen en ese tiempo. Ahí está la información, confidencialidad y custodia, los efectos de la publicidad, la denominada invitación a contratar, lo relativo a toda la oferta y la aceptación. Todo esto está en el periodo previo a la formación del contrato. La contratación entre ausentes y el momento perfectivo, los pactos preliminares, los acuerdos parciales y los contratos preliminares y la diferente. El contrato preliminar es contrato, pero está en el periodo previo a la celebración del contrato definitivo, es decir, es al final una tratativa precontractual, porque está en el periodo previo del contrato definitivo. Es contrato, pero contrato preliminar. Es decir, que hay muchos temas para trabajar en ese periodo precontractual. Nos vamos a detener en las tratativas contractuales. ¿Cuándo comienzan las tratativas contractuales? Si ustedes se acuerdan, cuando estudiaron contratos, ya estudiaron, y él decía cuando se formula la oferta. Ahora se reconoce que las partes, cuando se ponen en contacto con miras a la celebración de un contrato, ya ingresan a las tratativas contractuales o precontractuales. Es decir, ya están relacionadas con miras al perfeccionamiento de un contrato. Ahora, ¿qué es lo que hay jurídicamente? ¿Hay contrato? No hay contrato.
Algunos autores hace mucho tiempo consideraban que había una especie de contrato de manera informal, un acuerdo para llegar al perfeccionamiento del contrato. Estos eran los que hablaban de que la responsabilidad precontractual tenía fuente contractual. Pero hubo una corriente que consideraba que la responsabilidad precontractual era contractual. La mayoría de la doctrina y jurisprudencia consideró siempre que la responsabilidad que se asume en este periodo es extracontractual si se admitieran las dos categorías, que ahora ya sabemos no existen en concreto. No están vinculados por contrato. ¿Tienen relación jurídica? ¿Hay un vínculo jurídico? Ahora vamos a leer las normas del Código Nuevo y van a ver que siempre refieren a deberes. Es decir, de esa relación que existe entre los tres contratantes, para muchos, yo diría que en la doctrina argentina, para la mayoría, no nacen obligaciones, sino deberes. Deberes de conducta derivados de la buena fe en llevar adelante esas tratativas. El Código habla de deberes. ¿Cuándo nace una obligación? Cuando se viola un deber. Si se viola un deber y se causa un daño, del daño nace la obligación de reparar. Y entonces se habla de la obligación de indemnizar. Si no, habría deberes. La doctrina europea ya está considerando que en esa relación jurídica también hay obligaciones en el sentido técnico, no solo deberes, sino que hay obligaciones con prestaciones. Estas tratativas, por supuesto, están en el periodo previo a la formalización del contrato. Puede ser breve o prolongado ese periodo de negociaciones. Nuestro derecho no las consideraba cuando él redactó nuestro código, ni siquiera estaba vigente, diríamos, en conocimiento de la responsabilidad precontractual que elaboró Iering. Cuando Vélez estaba redactando nuestro código, Iering estaba publicando su opúsculo sobre la responsabilidad precontractual, es decir, no había internet, Vélez no tuvo chance de conocer que Iering estaba elaborando la teoría de la responsabilidad precontractual. ¿Sí? Algo impensado en el siglo XIX. No se las considera para nada y ahora tiene gran significación. Por supuesto que en toda la materia contractual, como dijimos antes, el eje es el principio de buena fe y sobre todo en este periodo el eje es la buena fe. La buena fe en comenzar una negociación y la buena fe en ir llevando la negociación. Ahora, en nuestro país se están llevando negociaciones para celebrar que los acuerdos paritarios, los acuerdos laborales, que se discute si son contratos o no son contratos, son muy peculiares, son acuerdos que alguna doctrina dice que son contratos, pero no son contratos porque no tienen fuerza por sí mismos, si no lo aprueba, no están homologados por el Ministerio de Trabajo, de manera que tienen una naturaleza símil al contrato. Pero ¿qué están haciendo? Fíjense, ¿cuánto tiempo hace que están negociando? ¿Cuánto tiempo hace que están negociando los maestros su acuerdo laboral? Son negociaciones muy complicadas, donde la buena fe es esencial. Por supuesto que en las paritarias laborales la buena fe no existe, se maneja desde como es una cosa casi ausente en la política. Ya nosotros lo sabemos. El Código Civil regula las tratativas contractuales. ¿Qué regula? Artículo 990 y empieza poniendo el principio que es básico. Está diciendo, usted va a entrar a una tratativa, pero tiene libertad para salir. Esto es lo básico.
Las partes son libres para promover tratativas dirigidas a la formación del contrato y para abandonarlas en cualquier momento. El 990. Es decir, ese es el principio general. Uno puede entrar en la formación de un contrato, pero se puede apartar en cualquier momento. El problema es cómo. Pero me puedo apartar. Me obliga la celebración de las tratativas, estar en tratativas, me obliga a celebrar el contrato. No. Y acá me lo ratifican en el primer artículo, el 990. Y luego está inmediatamente el principio que estamos diciendo, la buena fe. El 991 dice, durante las tratativas preliminares, y aunque no se haya formulado la oferta, ¿por qué el legislador puso eso? Para que no haya duda de aquello que decía ayer, solo hay tratativas precontractuales a partir de la oferta. Ya sabemos que no. Aun cuando no haya oferta, no haya formalmente una oferta, estamos en las tratativas preliminares. Las partes deben obrar de buena fe para no frustrarlas injustificadamente. Me puedo apartar, pero no puedo frustrar sin justificación las tratativas preliminares. Este es un problema. ¿Qué es frustrar injustificadamente? Ya volvemos. Y sigue el artículo. El incumplimiento de este deber, fíjense que habla de deber, el incumplimiento de este deber de buena fe genera la responsabilidad de resarcir el daño que sufra el afectado por haber confiado sin su culpa en la celebración del contrato. Es decir que el que frustra injustificadamente una negociación genera la responsabilidad de resarcir el daño, si es que esa frustración injustificada produjo un daño. Si produjo un daño, el que el afectado sufre por haber confiado en la celebración del contrato, nace la obligación de reparar el daño. Ahí hay una obligación que nace de la frustración injustificada de las tratativas previas. Ese es el problema que ahora vamos a ver. Y fíjense que en este artículo se resalta el deber de buena fe y el deber de confianza, el principio de confianza. ¿Por qué estamos obligados a no frustrar una tratativa previa? Porque empezando las tratativas, una parte, recíprocamente las partes, se crean la confianza de que están negociando con miras al contrato. Es decir, una parte que genera la otra, tenemos expectativas de llegar a celebrar el contrato. Quizás no, pero no caprichosamente nos podemos apartar. Esto es lo que dice el 991. Luego hay otro artículo y habla otra vez de deber. El deber de confidencialidad, o deber de secreto. La doctrina clásica habla del deber de secreto, ahora se habla mucho del deber de confidencialidad. Si durante las negociaciones una de las partes facilita a la otra una información con carácter confidencial, el que la recibió tiene el deber de no revelarla y de no usarla inapropiadamente en su propio interés. Deber de secreto, primero. Confidencialidad, no la puede difundir y en segundo lugar no la puede usar en su propio beneficio. Ahora vamos a ir viendo esto con más detalle. Sigue el artículo. La parte que incumple este deber queda obligada a reparar el daño sufrido por la otra. Y si ha obtenido una ventaja indebida de la información confidencial, es decir, la usó en su propio interés y obtuvo una ventaja, la parte que era la titular de la información esa, va a recibir una indemnización en la medida del enriquecimiento de la otra. Vamos a hacer entonces un análisis de estos artículos. Primero, estas normas no sufrieron ninguna modificación durante todo el proceso. Cuando ustedes van al código nuevo, tienen que saber
en realidad deberían tener, porque esto está todo en internet, tienen el código, pero tienen que ir a las fuentes. Nosotros no tenemos las fuentes que son las notas del código de Vélez. En los primeros años el código de Vélez se explicaba mucho por las notas. Acá no hay notas. ¿Qué es lo que reemplaza las notas? Los fundamentos de la comisión redactora. Entonces uno tiene que ir a los fundamentos de la comisión redactora, a ver el proyecto, el anteproyecto de la comisión redactora, ver qué salió, ver las diferencias entre el anteproyecto y lo que nosotros tenemos ahora, porque hay artículos que sufrieron modificaciones, entonces uno tiene que saber por qué se modificaron. Por ejemplo, si uno tiene que trabajar la responsabilidad del Estado, tiene que saber lo que había resuelto la comisión redactora y qué salió en el código, para explicarse por qué quiso el legislador, es decir, los fundamentos de la reforma. Con estos artículos, en general, en materia de contratos, no hay casi diferencias. Es decir, a nadie le preocupó demasiado, no está muy metida la política en estos temas. Pero, por ejemplo, si ustedes estudian los derechos de incidencia colectiva, ahí hubo modificaciones de todo tipo, lo que reconoce el Código en materia de derechos, por oposición al derecho objetivo, el derecho subjetivo, los derechos colectivos. Estas no tienen modificaciones. ¿Cuál es la fuente? El proyecto de 1998. Entonces, si uno quiere saber fuente de estas normas, tiene que ir a buscar el proyecto del 98, que también anda por ahí. También está colgado por internet. ¿Por qué? Porque muchos de estos artículos vienen de este proyecto. Y en ese proyecto estaban las explicaciones que Alberini había dado, que es el que redactó la parte de contratos. Hay que ir a buscar lo que decía Alberini en materia, por ejemplo, de estos artículos. El proyecto del 98 tiene su fuente en los principios de UNIDROIT. Es decir, si uno quiere ver de dónde vienen, hay que ir muchas veces a buscar los principios de UNIDROIT, que también están en internet. Y también el Código Uniforme de Comercio. Hay muchas cosas que Alberini sacó del Código Uniforme de Comercio norteamericano. Es decir, que hay muchas cosas que vienen del derecho comparado, del derecho de los negocios internacionales, del derecho más moderno. ¿Qué se incluye entonces? La libertad de contratación, la libertad de negociación, la de contratación está en el 958, acá donde empieza la teoría general, y la libertad de negociar un contrato en el 990. ¿Qué significa esto que veíamos frustración injustificada? ¿Cuándo es injustificado? ¿Cómo podríamos decir que se frustró un negocio injustificado? Me parece que, y de alguna manera estudian los principios de UNIDROIT, cuando se frustraron de mala fe. De mala fe. Fíjense que los principios de UNIDROIT, es decir, a mi criterio debió decir mejor cuando se procedió de mala fe. Entonces, pruebo la mala fe. Cuando hay mala fe, no es fácil. Hay un caso que yo siempre suelo comentar porque es un caso paquete, que es Sánchez Orondo contra Pereira y Iraola. Miren qué paquete. Sánchez Orondo contra nada menos que Pereira y Iraola. ¿Cuál era la cuestión de la litis? La compra de una estancia en la provincia de Buenos Aires. Paquetísimo. Paquetísimo. Sánchez Orondo se puso feliz porque le trajeron que redactara el contrato, el boleto de compra-venta de la estancia. Redactó el boleto de compra-venta. Fíjese cómo estaba de adelantar a las negociaciones que encargaron la redacción del boleto de compra-venta. Y de improviso
Pereira Iraola se compró una estancia en el Uruguay. Hubo marque, se frustró injustificadamente. Es bastante difícil saber quién paga los honorarios de ese contrato. Hubo daño, sí, hubo daño, porque había que pagarle al abogado semejante contrato. ¿Quién lo paga? El que frustró injustificadamente la negociación. Pereira ahora dijo el negocio, pero fíjense a qué altura. ¿Se podía arrepentir? ¿Nos podemos arrepentir igual que en el matrimonio cuando la jefa de registro civil dice lo quiere por esposo? No. No lo quiero. ¿Me puedo arrepentir? Sí. El problema es si tengo que pagar o no daños y perjuicios. En el matrimonio no cabe duda que se puede arrepentir hasta ese momento y no va a pagar daños y perjuicios. Porque si no, hago el cálculo económico. ¿Qué me conviene más? Decir sí, me divorcio al día siguiente. Hay otra cosa. Pero en el contrato es bastante complicado. La mala fe hay que mirarla de alguna manera hasta dónde dejó llegar la negociación. La llevó tan adelante, para después arrepentirse. Alguna razón hubo para que la frustrara tan groseramente al final. Acá en Rosario hubo un caso que yo no sé cómo terminó. Era un contrato de locación, yo no me acuerdo si era de locación, de una estación de servicio muy importante. Los contratos de transferencia de las estaciones de servicio son muy complicados y llevan muchos meses porque hay que obtener también la conformidad del proveedor de los combustibles. Es decir, las estaciones de servicio a veces son de un propietario, ya ahora casi no quedan, son directamente de las generadoras, de las productoras de combustible, pero antes uno era el propietario y tenía que obtener la conformidad para transferir de quien le proveía el combustible, de la Shell, de quien le proveía el combustible. Este contrato venía muy largo en el tiempo, de manera tal que el propietario le entregó a su co-contratante futuro las llaves para que comience a hacer los arreglos en el minimarket. Y el señor que tenía expectativas, tantas expectativas tenía en ese contrato, que hizo los arreglos en el local comercial. Y después le dijo que no le alquilaba o no le vendía. Es decir, le frustró la operación. ¿Hay mala fe? El ejemplo que dan los principios de Unidroit es más claro. Estos casos que yo les digo, es más difícil saber si es injustificado. Claramente, si no puede decir por qué se negó a celebrar ese contrato, es injustificado. Lo que siempre se va a buscar es una excusa. Hay que ver si esa excusa es realmente una excusa para frustrar esa negociación cuando es tan avanzada. Si no es justificada, no tenemos problema, es injustificada la frustración. Fíjense el ejemplo que da en el apartado 2.1.15. Ustedes saben cómo es Unidroit. Los principios de Unidroit son muy interesantes porque ellos hacen modelos normativos que no van a regir en ningún lado. Están redactados por la doctrina internacional, muy cuidados, pero son modelos que se ofrecen a los países para que los países vayan uniformando. Por eso es el Instituto para la Uniformación del Derecho en el mundo. Entonces, ellos ofrecen un modelo. Como es para el mundo entero, ponen la norma, redactan una norma, que no va a ser norma vigente en ningún lado si nadie la toma en un derecho interno. Explican la norma, hacen el comentario y ponen un caso para que se pueda entender. Entonces uno entiende lo que ellos quieren decir. Ellos dicen que la frustración es injustificada cuando dispone la parte que de mala fe da lugar a la ruptura es responsable del perjuicio que causa la otra
cuando emprende o continúa las negociaciones sabiendo que no tiene intenciones de perfeccionar el contrato. Es decir, el que empieza a negociar un contrato, pero lo hace ya de entrada sabiendo que no quiere perfeccionar el contrato. El ejemplo que da Midroa es un señor que tiene un negocio en un lugar y se vende un negocio próximo del mismo ramo que el de él, y él no quiere que ahí venga un competidor. Para que no venga un competidor ahí, él empieza a negociar de mala fe, porque sabiendo que él no quiere comprar eso, empieza a negociar de mala fe y sigue la negociación hasta que ese competidor que él no quiere que venga allí encontró su negocio en otro lado. Y ahí interrumpe las tratativas. ¿Qué va a tener que probar el perjudicado por esa frustración de mala fe? Que en realidad de entrada sabía que no quería contratar. No es fácil, pero en los grandes negocios, en la conferencia de tecnología, ¿saben quién tiene muchísimo problema en esto? Los creativos de televisión publicitarios. Es decir, un programa de televisión. ¿Qué tiene que hacer el que comercializa un programa de televisión? Mostrarlo. Y entonces ahí tiene el problema de la confidencialidad que no se la cumple. Él no tiene que mostrarlo, muestra, le sacan lo esencial de su programa, le cambian algunas cosas y arman un programa sobre la idea de que tenía que mostrar en el periodo previo. Le dicen, no me interesa, no es el tiempo, y se perjudica notablemente. Ahí vamos a poder aplicar ese principio que dice el 992, si la confidencialidad la usa en provecho propio. Si me copió el programa, hizo un programa exitoso y ganó rating, me va a tener que pagar los daños y perjuicios. ¿Se dan cuenta? En estos negocios, en la transferencia de tecnología, ¿cómo hace usted para vender una patente? Aquí que tiene que mostrar. Una vez me dijeron, el secreto industrial, el secreto de una fórmula para hacer chocolate. ¿Cómo me lo compran si no lo muestro? Y si me lo muestran y después, sí, tengo interés en comprártela, nada más para que no la vendan a otro. Y después me arrepiento. Es bien difícil, pero es posible. El deber de confidencialidad que nosotros tenemos en el código también está en la ley 24766. Es decir, que la violación del deber de confidencialidad es muy claro y ahí hay daños y perjuicios que se pueden recuperar. Ahora, el artículo dice, y fíjense que es todo un problema que lo haya redactado de esa manera, dice, una de las partes facilita a la otra una información con carácter confidencial. ¿Qué es información con carácter confidencial? Porque expresamente lo pusimos en las tratativas previas. Yo lo comento. En realidad, a lo que pasa en la profesión, les digo, lo que nosotros vemos tiene que ver para alertar a los clientes. Porque los clientes son los que negocian. Cuando vienen a ustedes, ya tienen todos los embrollos hechos antes. Y entonces vienen a uno y uno tiene que empezar a desandar lo que ellos. Hay que enseñarles cómo tienen que negociar ahora. ¿Qué se discute en doctrina? Si el carácter confidencial tiene que ser expreso, te doy esta información y expresamente decir que es de carácter confidencial, o el carácter confidencial puede ser implícito por la información que se da. Acá no lo han dicho. Acá han dicho que la información tenga carácter confidencial. ¿Qué habrá que poner en una negociación donde haya realmente involucrado un secreto importante en los negocios? Hay que poner
esa información se brinda con carácter confidencial. El balance de una empresa. El balance de una empresa difundido puede ser terrible y a veces tengo que darlo. Si no doy el balance, no cierro el negocio. Ahí tengo que decir, para protegerme, porque el código no es claro expresamente que la información tiene carácter confidencial. Hola, doctora, ¿eso jugaría igual que el secreto profesional? A ver, el secreto profesional está también protegido por la ley de confidencialidad. Claro. Este es el secreto en el periodo previo a las negociaciones. Pero usted el secreto profesional lo tiene ya. Por supuesto, a ver, si viene una persona a consultar y todavía no ha perfeccionado con usted el contrato, usted ahí tiene este secreto, la confidencialidad de este periodo. Pero luego que usted tomó el caso, tiene el secreto profesional, que Propiamente dicho, digamos. ¿cómo? Propiamente dicho. Propiamente Claro. dicho, claro. El secreto profesional con todos los problemas que tiene desde el punto de vista penal. Claro. Es decir, la discusión es eterna, si frente al delito profesional tiene que denunciar, está obligado a denunciar, no denunciar. Eterna discusión del derecho penal. Pero evidentemente que en el periodo precontractual se tiene ese deber de confidencialidad, pero se da en los negocios, en todos los negocios. La reparación del daño. ¿Qué daño se repara? Dice el 991, el incumplimiento de este deber, es decir, del deber de proceder de buena fe, genera la responsabilidad de resarcir el daño que sufre el afectado por haber confiado sin su culpa en la celebración del contrato. ¿Qué daño? Si uno va al propio código, en la parte de responsabilidad, en 1740 dice, la reparación del daño debe ser plena. Es decir, esto que decía la doctrina, la reparación plena del daño, consiste en la restitución de la situación del damnificado al estado anterior al hecho daño social por el pago de dinero específico. Es decir, la idea de reparación plena. ¿Cómo se entiende la idea de reparación plena en este periodo? ¿Qué es reparación plena? Todo lo que la parte esperaba recibir del contrato, como si el contrato se hubiera perfeccionado. ¿Ustedes se acuerdan que estudiaron el interés positivo y el interés negativo? El daño al interés positivo, el daño al interés negativo. Esta diferenciación que precisamente hizo Vieri cuando estudió la responsabilidad precontractual. El daño al interés positivo es el daño a todo lo que esperábamos recibir del contrato. Siempre la doctrina y la jurisprudencia ha dicho que ese daño al interés positivo no se debe en la etapa previa porque no hay contrato. No puedo pedir lo que esperaba, la ganancia que esperaba recibir del contrato. El señor al que le frustraron el negocio, supongamos que era una locación por 5 años de la estación de servicio, me tiene que pagar lo que hubiera ganado en 5 años de la estación de servicio. No, eso sería el daño al interés positivo, que es el interés de cumplimiento. Eso la doctrina claramente siempre dijo que no. La categoría de interés positivo e interés negativo no está en el nuevo código. Estaba en el proyecto del 98. En el código nuevo no tenemos diferenciado el interés positivo y negativo. De manera tal que no podemos decir que el interés positivo no. Pero como siempre se estructuró esta responsabilidad en el periodo precontractual en base al interés negativo, ¿qué es el interés negativo? Esto también tuvo su discusión. Si ustedes se acuerdan, cuando estudiaron hace tiempo, hace mucho, se discute porque el Vieri no fue claro cuando habló del interés negativo. Todo el mundo reconoce que el interés negativo incluye los gastos efectivamente realizados. Es decir, el señor de la estación de servicio tendrá que pagar todo lo que invirtió el inmueble para arreglar el local comercial.
que ahora le resulta más caro de lo que era en su momento. Esa diferencia en la chance. Nosotros no tenemos en el nuevo código el daño de interés negativo, pero sí tenemos la chance. El nuevo código comprende, a ver, la chance, ¿dónde está? No les he copiado, pero la pérdida de chance está en la responsabilidad civil. Es decir, se reconoce que en el daño se puede incluir la pérdida de chance. Es decir, que al señor al que le frustraron la venta de la estancia, cuando ya el contrato estaba tan avanzado, tiene un daño concreto, que es el honorario del contrato que entregaron y no se firmó. Pero tiene pérdida de chance. A lo mejor ahora, después de un año de haber negociado con este que se le fue, la estancia vale menos. Tiene chance, él pierde la chance de haber vendido a un precio mejor. Ahora, por cuestiones del mercado, él vendía la estancia en tantos millones y ahora lo vende en tantos menos. Perdió una chance importante. Les cuento, ¿no encontraste la chance? Está por ahí, está bien. Después se la buscaría. Está. Les digo cómo terminó Sánchez Orozco contra Pellegrini ahora, para que nunca hagan eso. ¿Quién inició el juicio? ¿Quién era Sánchez Orozco? El abogado. ¿Contra quién inició? Contra el precontratante que frustró. ¿Y qué le dijo la Cámara? Que no tenía derecho, porque el daño no le había producido a él, que tenía derecho a reclamar por la frustración de las negociaciones era la contraparte. ¿Qué es lo que debía haber hecho Sánchez Orozco? No cobrarle a su cliente y que demande el cliente, o no cobrarle al cliente, pero darle un recibo al cliente como que el cliente le pagó y con eso reclamaba contra el otro. Es decir, falta de legitimación. No, al que había frustrado. Y la Cámara le dijo, en la frustración los daños se deben entre las partes del contrato, es un tercero. Es decir, lo inició mal. Y era Sánchez Orozco. A ver, legal. Y la pérdida de chance, es decir, el 1738, es decir, está clarísimo ese artículo, aunque no se diferencie interés positivo o negativo, se aplica eso. ¿Cuál es la gran novedad en este periodo? Sí. Habría que entonces incluir en nuestras tratativas preliminares una cláusula. No se cumpla quién paga el honorario del abogado, porque no se decisión. A ver, cuando las negociaciones previas, cuando las negociaciones previas, ahora vamos a hablar de los acuerdos, cuando las negociaciones previas son muy largas, hay que ir haciendo minutas, acostumbrarse a hacer minutas. Si ustedes participan, se cubren también ustedes. Por supuesto que redactar una minuta supone negociar la redacción cada vez que nos reunimos a negociar, porque ¿qué vamos a poner en la minuta? Es todo un tema, pero hay que tomarse el trabajo. Y ahí es donde aparecen estas cuestiones de dejar en claro. Yo participé una vez en la negociación de un contrato árabes así. Era terrible. De 4 o 5 grandes empresas, era un embrollo, y habían estado negociando la constitución de otra empresa durante más de un año. Y hacían minutas. Las minutas eran un cuaderno que uno tenía que ir leyendo, y la minuta también ayuda al momento, si se rompen las tratativas, para ver cómo vinimos negociando, la buena o mala fe.
Es decir, en el minuto uno tiene que poner qué cosas dijo uno y qué dijo. Por ejemplo, el que se niega, estaba leyendo un artículo de doctrina en Norteamérica que tienen esto muy trabajado. El que se niega porque se niega a negociar. Es decir, se reúnen a negociar y dicen no, lo que usted me ofrece no me interesa. Y se pone eso en la dificultad. Luego va a aparecer eso. Se negó sin justificar por qué no le interesa. El que caprichosamente se va negando a negociar va mostrando mala fe. Entonces, no vas a poner que caprichosamente se enojó. Pero poner, formular la propuesta, la otra parte se niega a aceptarla. Y punto, hacer una minuta cortita. Marcela tiene una idea de la práctica increíble como su papá. Y está muy bien. Tampoco puede tener un escribano como tratando de todo el tiempo, ¿sabes? No, pero no le van a firmar eso. Si él dijo eso, entonces vas a tener que tener un escribano que no quiere negociar. No quiere firmar minutas. Si no te quiere firmar minutas, alguien que quiere negociar una cosa muy compleja, pero no quiere que vayamos dejando constancia de la negociación. Mala fe cantada. ¿Por qué? Porque que vayamos anotando objetivamente, lo más objetivamente, sin calificaciones, lo que va sucediendo. Nos citamos tal día y no compareciste. Ahí sí, el escribano, que no, el escribano, así tienen trabajo los escribanos. ¿Vos sos escribano? No, Yo soy abogada, pero hice el curso de escribanía. Por eso es lo que asociado. Una pregunta, en el caso anterior, ¿no podría haber hecho el abogado una acción directa contra el otro que se hizo la pérdida? O sea, hizo que el contrato se frustre, al menos para obtener los honorarios. Eso es lo que él hizo. Él hizo la acción contra el que frustró. Y eso es lo que la Cámara le dijo. Usted contra él no tenía legitimación activa. Solo Contra su cliente que le encargó el contrato. Pero su cliente sí tiene, por los daños y perjuicios que le produjo la ruptura de la negociación. Él no era parte de la negociación. Entonces no podía fundarse en eso. Sí podría haber reclamado los honorarios si el otro se lo hubiera encargado. Y él reclamaba honorario a la otra parte, pero el otro no hizo nada. Fue su cliente que le dijo. Vamos con esto que es un tema terrible. Entonces Marcela va a tener más problemas ahora que son los acuerdos parciales. Ya lo viste a los acuerdos parciales. Lo viste allá, acá, algo le digo. Este es el gran tema. A ver, acuerdo parcial significará, en primer lugar, claramente, y es lo que regula el código en concreto, que las partes acuerdan sobre los elementos esenciales del contrato, sobre lo esencial. Hay acuerdos sobre lo esencial y esto es lo que va a regular el código. Pero previo a eso veamos otro problema. La aceptación de la oferta con modificaciones. Fíjense lo que dice el código cuando regula oferta y aceptación. Ustedes se acuerdan lo que dice el código de Vélez. La aceptación tiene que coincidir exactamente con la oferta, porque si no, ¿qué es lo que hay? Contraoferta. Cualquier modificación que se haga a la oferta es contraoferta. El código nuevo dice eso como regla. Para que el contrato se concluya, la aceptación debe expresar plena conformidad con la oferta. Lo mismo. Tiene que haber plena conformidad. Cualquier modificación a la oferta que su destinatario hace al manifestar su aceptación no vale como tal, sino que importa la propuesta de un nuevo contrato. Lo que siempre supimos, lo que dice el código de Vélez. Regla general. Pero las modificaciones pueden ser admitidas por el oferente si lo comunica de inmediato al aceptante. Es decir, va a la oferta, viene la aceptación con modificaciones. Regla general.
general sería contraoferta, es decir, que el oferente ahora tendría que aceptar. En vez de aceptar, en vez de tomarlo como una contraoferta, directamente le aceptan las modificaciones. Si le aceptan las modificaciones, el contrato como queda celebrado. Se lo tiene que hacer saber. Se lo tiene que hacer saber, pero fíjense cómo. De inmediato. De inmediato. Entonces el contrato se perfecciona sobre la oferta modificada. Sobre la oferta modificada. Si no dice nada, el destinatario de esa contraoferta, o digamos, de la oferta modificada, no dice nada. ¿Es acuerdo parcial o es contraoferta? Y él tiene que el plazo del mundo para aceptarla o no aceptarla. Es un tema. Es un tema. Inmediato. Supongo yo que al decir Para inmediato, mí, acuerdo parcial. un tiempo. No es con la oferta porque no se perfecciona. Hay que ver cómo se interpreta el silencio. Para mí es acuerdo parcial. Si el acuerdo es parcial, hay contrato. Sobre el acuerdo, pero tiene contrato. ¿Sobre qué condiciones? No sobre las primeras, no sobre las primeras modificadas. Sobre lo no modificado. El silencio de él significa que eso se transformó en una contraoferta. Porque si él quería aceptar las modificaciones, tenía que hacerlo rápido. Él no quiso aceptar las modificaciones, es una contraoferta. Pero si se lo comunica Ahí, acuerdo parcial. En realidad no. Ahí hay contrato perfeccionado con la oferta y sus modificaciones. Si él dice, acepto si dice, acepto las modificaciones, hay contrato. Se acabó. Y el contrato es la oferta original y las modificaciones. la contraoferta. La contraoferta. Se perfeccionó sobre la contraoferta. Si él recibe las modificaciones y no dice nada, su silencio debe ser interpretado como conformidad. No. Porque si lo interpretáramos como conformidad, habría acuerdo parcial. Habría acuerdo. Sí, estamos de acuerdo. Modificado. Claro, sobre lo no modificado habría acuerdo. O sea, no sobre lo contraoferta. En realidad es toda una disquisición que ha hecho alguna doctrina y confunde. Porque lo que el código dice es que las modificaciones pueden ser admitidas, pero si se lo comunica de inmediato. Si no lo comunica de inmediato, queda una oferta con una contraoferta. Él no comunica que quiere las modificaciones, ¿qué es lo que queda vigente? La contraoferta. La contraoferta. Y podría aceptarla o no aceptarla, habrá contrato o no habrá contrato. No hay plazo. No hay plazo, salvo que se lo hayan puesto, lo que sea mentira, También también lo sabe poner. ponerlo. Entonces no terminamos más. Exactamente. Los empresarios tienen que aprender a hacer sus negociaciones. Bueno, en vez de preocuparse de un mito, no se te combina, así que no me digas a ver. Saludos a todos. Bueno, nos vemos entonces en el plan que viene. Adiós. ¿Y ahora qué nos queda? El tema es, les iba a decir algo. Les iba a decir, esto que parece muy teórico, en el mundo de los negocios se da muchísimo, porque en realidad los empresarios luchan por imponer sus propias condiciones de contratación. Si ustedes miran la jurisprudencia en materia de negocios, se discute inclusive si puede haber contraoferta cuando se manda una factura y va una condición general en el dorso o en el frente de una factura. Es increíble los embrollos que hay en el comercio tratando de imponer las condiciones de contratación en este periodo previo, para que los contratos se celebren como cada uno quiere, a veces de mala fe frente al otro.
¿Se entendió hasta acá el tema de cuando hay modificaciones en la oferta? En realidad no hay ningún acuerdo parcial, hay contraoferta y la parte que hizo la oferta original tendrá libertad para aceptarla o no. Se perdió un artículo. Acá. No, este no es. Se me ha perdido el artículo que habla de los acuerdos parciales. ¿Lo tenés ahí? Leamos el artículo. No está tranquilo. Acuerdos parciales. Está titulado así. Acuerdo El 982. 982. El 982. Los acuerdos parciales de las partes concluyen el contrato si todas ellas, con la formalidad que en su caso corresponda, expresan su consentimiento sobre los elementos esenciales particulares. En tal situación, el contrato queda integrado conforme a la regla del capítulo 1. En la duda, el contrato se tiene por no concluido. No se considera acuerdo parcial la extensión de una minuta o de un borrador respecto de alguno de los elementos o de todos ellos. Este es el gran problema. Los acuerdos parciales que ahora están en el código. ¿Qué dice el código? Si hay acuerdos de todas partes con la formalidad que corresponda, si el contrato tenía que celebrarse por escritura pública y el acuerdo parcial está en la escritura pública y las partes han acordado sobre los elementos esenciales de un contrato, eso ya es contrato y se va a discutir los elementos accidentales o otros elementos que no son los elementos esenciales particulares del contrato. Es decir, ¿cuál es el problema? Que estamos negociando, llegamos a un acuerdo sobre los elementos esenciales y una parte diga, ya el contrato, yo no negocio más porque tengo el contrato, vamos a empezar a ejecutar y aquello, lo que no hemos acordado, lo vamos a discutir o iremos al tribunal para que lo fije, integre el contrato con las reglas de integración que están en el código. El juez integrará el contrato con el resto. Cuando esto apareció, todavía vivía Previa, tu papá, y apareció un proyecto, el proyecto de 1987, y apareció eso. Previa, Volcón y Casielo pusieron el grito en el cielo. Esto es un semillero de pleitos. Porque en lo que no estamos de acuerdo, ¿cómo lo vamos a discutir? Vamos a tener que determinar que el juez integre el contrato. Fíjense que el código siempre, en el primer párrafo, el principio general. Si hay acuerdo de todas las partes con la formalidad que corresponda, eso ahí hay contrato. Pero luego dice, una minuta no se considera contrato, los borradores no se consideran acuerdos parciales. Le volví a leer el segundo y el tercer párrafo. Primero, que en la duda el contrato se tiene por no concluido. En la duda no hay contrato concluido sobre los elementos esenciales. La discusión es, ¿cuáles son los elementos esenciales? Para una parte puede ser el precio, puede ser la cosa y el precio siempre va a ser, pero a lo mejor el precio es un elemento esencial para una parte, es una discusión. Ante la duda no hay contrato. La minuta no se considera acuerdo parcial y los borradores, por supuesto, tampoco. Pero se considera el contrato la minuta. No, vean. No se considera acuerdo parcial la extensión de una minuta o de un borrador respecto de alguno de los elementos o de todos. O de todos ellos. Es decir, en estas negociaciones de las que venimos hablando hace una hora y pico, siempre que hagamos lo que decíamos, la minuta, hay que poner muy grande, esto es una minuta. Es decir, ponerle el famoso título que le ponemos a los contratos, poner minuta. O que las partes empiezan diciendo, nos reunimos y celebramos este borrador en el camino al perfeccionamiento de un contrato de tal.
ponerlo por escrito, para que no haya duda, es minuta, es decir, poner el carácter que tiene ese documento, que no pueda ser considerado un acuerdo parcial. Miren, esto se aplicó, se admitió. ¿Cuál es la razón? esto está en ICOA, está en todas partes, en el mundo entero. Los acuerdos parciales existen, porque es una realidad. Si vos estás de acuerdo en lo esencial, es de mala fe seguir dándole vueltas y a lo mejor causando daños a una parte porque la otra bicicletea y da vueltas porque no quiere empezar a ejecutar el contrato. Miren, esto tiene un caso, algunos ya lo habrán escuchado porque yo lo cuento siempre, es un caso gigantesco de millones y millones de dólares del año 2002. Millones de dólares entre un banco y una empresa multinacional. Con motivo de la especificación del 2002, en febrero empezaron a renegociar la deuda de la empresa con el banco. Estuvieron renegociando, lo que llevaban la negociación eran dos grandes estudios, famosísimos estudios de Buenos Aires. Estuvieron negociando y negociando, haciendo minutas por supuesto, hasta junio o julio. Ahí llegan a un acuerdo, ya tenían todo, y uno de los compromisos de la empresa era someter ese acuerdo a la aprobación de su asamblea, más o menos como el acuerdo con los colgados. Había que someterlo a la asamblea de la empresa. La empresa lo somete y al banco le faltaba recibir una nota de su casa central. Y acá viene el problema temporal. La empresa se aprueba el acuerdo, lo somete a la asamblea se lo aprueba y al día siguiente, a los poquitos días, sale una resolución del Banco Central que favorecía notoriamente al banco en esa negociación de millones de dólares. Si se aplicaba la nueva resolución del Banco Central, el banco ganaba millones de dólares. Y entonces, ¿qué dice? Acá no hay contrato. Esto es un acuerdo parcial, falta esa nota que tenía que venir de Estados Unidos. Esto no fue a los tribunales ordinarios, porque si hubiera ido a los tribunales ordinarios, hubieran dicho el contrato no está perfeccionado, faltaba algo. Fue un laudo arbitral de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires. Los árbitros eran Atilio Pelini, Julio César Rivera y Anaya. Vaya si había árbitros. ¿Y qué habrá pasado? ¿Hubo contrato o no hubo contrato? Estaba todo. Faltaba una sola nota. Pelini aplicando todo esto hizo el primer voto y dijo el contrato estaba perfeccionado. Es más, en el expediente del arbitraje, los titulares del estudio, eso está todo en la sentencia está publicada, que no se publican los laudos, porque son secretos, pero las partes permitieron que se publicara. Está dicho que los titulares de los dos grandes estudios de Buenos Aires se habían estado hablando y habían coincidido que el contrato estaba perfecto. ¿Era de buena fe decir que ahí no había contrato? Claramente no. Pelini y Anaya votaron por decir no hay contrato. Y Julio César Rivera, aplicando a ratatata el código vigente en ese momento, dijo el contrato no estaba perfeccionado. Este es un acuerdo parcial. Y acá tenemos el acuerdo parcial ahora. Por supuesto, el proyecto del 98 ya lo tenían adelantado y Pelini trajo todo lo del proyecto del 98 más todas las fuentes de este artículo del derecho comparado. Rivera dice, eso es derecho comparado. En el derecho argentino, si no hay acuerdo sobre todo, no hay contrato, aunque haya mala fe. Pero aunque el acuerdo parcial haya estado bien, digamos, con respecto a los elementos esenciales del contrato, tampoco se considera que el contrato. En el acuerdo parcial hay contrato. Cuando Y va a
parciales sobre los elementos esenciales Hay regulares. Hay contratos Entonces, y se el acuerdo integra. parcial que había en ese momento no era sobre los elementos esenciales. Por eso determinaron que no había Sí, contrato. que había de todo, solo faltaba una nota. Por eso dijeron, hay contrato, pero en el Código Civil decía que tenía que haber acuerdos sobre todo, sobre todo, y acá faltaba algo. Bueno, vamos a ver en la última parte, que es la extinción, que es lo que más me interesaba. Te entretuve con extensión, modificación y adecuación del contrato. ¿Qué trata el código en este capítulo? La rescisión bilateral, que es la que nosotros tenemos en el Código Viejo, la extinción por declaración de una de las partes, la resolución por incumplimiento y la modificación o adecuación del contrato, donde trata la maduración del fin y la imprevisión. Esto es lo que se trata en este último capítulo de la teoría general. Cuando uno regula la extinción, ¿qué es lo que tiene que resolver? Primero, ¿qué parte puede extinguir el contrato? Si lo puede hacer una sola parte, se requiere el acuerdo de las dos partes. En segundo lugar, si lo resuelve una sola parte, si tiene que expresar causa. ¿En qué causa se funda para extinguir el contrato? En tercer lugar, ¿cuál es el procedimiento para extinguirlo? ¿Qué camino hay que llevar para extinguirlo? Lo que se llama el mecanismo de extinción del contrato y los efectos de la extinción. Siempre que uno regule la extinción, tiene que regular eso. Y eso es lo que regula el nuevo código. Extinción por declaración de una de las partes. Admite la rescisión bilateral, que es las partes se ponen de acuerdo, es el distracto, se ponen de acuerdo para extinguir el contrato. Ahora vamos, que el problema está cuando una parte puede extinguir el contrato por su sola voluntad. El código dice, el contrato puede ser extinguido total o parcialmente. Acá ya hay un tema. Por la declaración de una de las partes, mediante rescisión unilateral, revocación o resolución, las tres vicisitudes. En los casos en que el mismo contrato o la ley le atribuyen esa facultad. Fíjense todo lo que dice este artículo. Primera cosa, se admite que puede haber extinción parcial del contrato. Es decir, un contrato se extingue en una parte y queda vigente en otra parte. Es decir, bastante complejo. Si esto se logra hacer, si es por acuerdo de partes, no hay ningún problema. Si no hay acuerdo de partes, sino que vamos por esto, la cosa cambia. ¿Cómo queda el contrato? Por declaración de una de las partes, rescisión unilateral, revocación o resolución, y siempre tiene que estar o autorizado por la ley o por el contrato. Es decir, nadie puede por su sola voluntad extinguir un acto que nació por voluntad de dos partes, de dos o más partes. De manera que hay que invocar una causal contractual o legal. Mecanismo resolutorio. Con un detalle el código explica cómo se va a extinguir el contrato. Excepto disposición legal o convencional en contrario, se le aplican, fíjense, qué sencillez. Ponen todas las vicisitudes de un contrato juntas. La única que no está es una vicisitud definitiva que tiene una causa originaria. ¿Cuál es? La nulidad. La nulidad no está acá, está en la nulidad de los actos jurídicos. Acá están todas juntitas las otras vicisitudes: rescisión, revocación y resolución. Se le aplican las siguientes reglas. ¿Cómo vamos a extinguir el contrato? En cualquiera de estos supuestos. Primero, hay que hacerlo por una comunicación. Es decir, siempre notificar a la otra parte. No puede no notificarse, salvo que lo hayamos pactado. Que nosotros pactemos que se resuelve el contrato por incumplimiento sin notificación alguna. Ahí viene la disposición convencional. Disposición puede ser convencional. Segundo lugar,
puede declarar extrajudicialmente o demandarse judicialmente. Es decir, se puede revocar extrajudicialmente un contrato. Una donación que hasta ahora había que hacer la revocación judicial, ahora se podrá hacer extrajudicialmente. Y la decisión bilateral, unilateral también. Y la resolución en todos los supuestos. Nosotros en el Código Viejo que teníamos, la resolución por incumplimiento podía ser judicial o extrajudicial. Ahora, cualquier supuesto de resolución se puede hacer extrajudicialmente. La demanda se puede iniciar aunque no se haya acusado el requerimiento previo, pero la notificación de la demanda surge como requerimiento previo. La parte que tiene la extinción se puede oponer si al tiempo de la declaración el declarante no cumplió o no está en situación de cumplir la aplicación que debía realizar para poder ejercer esa facultad. La parte que no cumplió no puede pedir la resolución. No puede pedir la resolución. La otra parte será la que tiene derecho a pedir la resolución. Él tiene que estar en cumplimiento con las obligaciones que tiene vencidas y entonces podrá pedirla. La extinción del contrato no queda afectada por la imposibilidad de restituir que tenga la parte que no la declaró. Este es un tema. Una parte pide la extinción del contrato, pide que se extinga el contrato y sabe que la otra parte no le va a poder restituir lo que entregó. ¿Para qué la pide? Para liberarse de su propio cumplimiento. Aunque la otra parte no le va a poder restituir, ¿qué le pagará? Los daños y perjuicios. Le va a pagar los daños y perjuicios. Es decir, no puede impedir la resolución del contrato porque diga no le puedo restituir lo que usted me entregó. No interesa. Yo voy por la resolución y después vemos quién le va a pagar. La parte que tiene derecho a extinguir el contrato puede optar, como siempre, por pedir cumplimiento y reparación de daños. Esta demanda no impide deducir ulteriormente la pretensión extintiva. Es decir, yo voy por el cumplimiento y después puedo ir para pedir la extinción del contrato. Vamos a ver cómo y hasta qué momento, porque ahí hay una novedad. La comunicación de la declaración extintiva produce su extinción de pleno derecho. Cuando una parte, supóngase el vendedor, va para pedir la resolución de un contrato de compraventa, notifica la resolución del contrato. La notificación produce la extinción de pleno derecho, de manera tal que se discutirá después si estaba bien o mal pedido, pero el contrato en principio queda extinguido de pleno derecho, de manera que no se puede ni exigir el cumplimiento, ni hay derecho a cumplir. Si el cliente de ustedes recibió la notificación de que el vendedor le pidió la resolución del contrato, no puede ir y decir quiero cumplir, no puede cumplir más, tiene que discutir si tenía derecho a pedir la extinción del contrato. Y si tenía derecho, se extinguió de pleno derecho la posibilidad de cumplir. ¿Y qué pasa si no tenía derecho? Y ahí te pagarán los daños y perjuicios. En los casos en que es menester un requerimiento previo, si se promueve la demanda por extinción sin haber intimado o demandado, tiene derecho de cumplir hasta el vencimiento del plazo del emplazamiento. Es decir, se notifica la demanda y hasta el vencimiento del plazo del emplazamiento de la demanda puede cumplir, porque no hubo la notificación previa, no se extinguió el contrato de pleno derecho. La demanda ante un tribunal por extinción impide deducir ulteriormente la pretensión de cumplimiento. El que pidió resolución no puede ir por el cumplimiento. Y esto es muy importante, porque se terminaron las discusiones. La extinción del contrato deja subsistente las estipulaciones referidas a restituciones, reparación de daños, solución de controversias y cualquier otra cláusula. ¿Qué es lo que se decía? Si se extingue el contrato, se extinguen todas sus cláusulas. Y si nosotros
pactamos tribunal arbitral, esa cláusula no existiría más porque yo pedí la extinción del contrato. Si tengo una cláusula penal para el caso de incumplimiento, pido la resolución por incumplimiento, me dicen, no, la cláusula penal ya no rige más, esto se ha discutido hasta el cansancio. Ahora el legislador lo resolvió. Se extingue el contrato, pero queda subsistente todo lo que es a posteriori del todo lo que es a posteriori de la resolución del contrato. Adiós, Marcelo. Efectos de la extinción. Ya vamos terminando. Efectos. Excepto disposición legal en contrario. ¿Por qué disposición legal en contrario? Porque en algunos contratos hay normas específicas para la extinción de los contratos. Acá está la regla general. ¿Qué es lo que dice la regla general? La rescisión unilateral y la revocación producen efectos solo para el futuro, lo que hemos estudiado. Rescisión y revocación, efectos hacia el futuro. Resolución, efectos retroactivos. ¿Se acuerdan? La resolución tiene efectos iguales a la nulidad. La resolución produce efectos retroactivos de las partes y no afecta el derecho adquirido a título oneroso o tercero de buena fe. Es decir, si se extingue, esta es la regla general, puede haber disposiciones en contrario. La regla general es que se extingue y la extinción no afecta si un tercero de buena fe y a título oneroso adquirió derecho sobre la cosa. Supónganse, compraventa de un inmueble. Se compra el inmueble, queda alguna obligación pendiente, se transfiere por escritura pública y queda un saldo de precio que consta en escritura pública. Queda un saldo de precio para que pague el comprador. No lo paga. Se transfirió el dominio y el comprador vendió a un tercero de buena fe y a título oneroso. No sé cómo vamos a hacer que en la escritura no decía que quedaba una obligación pendiente. Porque si lo decía la escritura, el tercero no es de buena fe. Sabía que había una obligación pendiente. Había una obligación pendiente, le daba derecho al vendedor de resolver el contrato. Tercero de buena fe y a título oneroso, que compra el inmueble, el derecho de él queda perfecto. Se resuelve el contrato, pero no se afecta esa segunda venta. Y entonces, ¿qué se deben? Los daños y perjuicios de interés positivo y negativo, el interés de cumplimiento, no, el interés de cumplimiento relativo que importa la resolución. Si el contrato es extinguido total o parcialmente por cualquiera de estas vicisitudes, las partes deben restituirse a medida que corresponda. Lo que ha recibido, efectos restitutorios, o su valor. No está lo que entregué, el valor. Conforme a las reglas de las obligaciones de dar para restituir y a lo que prevé el artículo que ahora vemos. Es decir, el código tiene las reglas de dar para restituir. Y hay que ir ahí para ver cómo se restituyen en este caso. Si se trata de la extinción de un contrato bilateral, es decir, lo que estamos resolviendo es un contrato compraventa, la restitución debe ser recíproca y simultánea. Las prestaciones cumplidas quedan firmes y producen sus efectos si son equivalentes y divisibles y han sido recibidas sin reserva. Para estimar el valor de las restituciones se toman en cuenta las ventajas. Esto es complicado pero interesante. Para ver las restituciones se toman en cuenta las ventajas que resulten o puedan resultar de no haber efectuado la propia prestación, su utilidad frustrada y en su caso otros daños. Si se resuelve el contrato y uno no había hecho su propia prestación, es decir, tenía que haber pagado algo y no lo pagó y se quedó con el dinero y puso ese dinero a interés, obtuvo una utilidad por no haber cumplido a tiempo la prestación.
y debe eso también a la otra parte que no la recibió a su tiempo. Fíjense que es bastante cuidadoso de cómo se restituye. Y luego el código regular, yo no voy a entrar porque ustedes saben, no dan más, la resolución por incumplimiento. En ese artículo que vimos está regulando las tres vicisitudes: rescisión, revocación y resolución por cualquier causal. Por ejemplo, por una condición resolutoria. Se cumple una condición resolutoria, se extingue el contrato por esa condición, se aplica ese artículo. Cuando es por incumplimiento, hay un régimen específico parecido al 216 y al 1204 que siempre aplicamos, la resolución por incumplimiento contractual. Estos son varios artículos, fíjense, regular. ¿Cuándo se configura el incumplimiento? La conversión de la demanda por cumplimiento. ¿Cómo funciona cuando hay cláusula resolutoria expresa? Ya no hay más pacto comisorio. Ustedes ya manejan el pacto comisorio. La mayoría estudió el pacto comisorio. No existe más el pacto comisorio. Se llama cláusula resolutoria expresa o cláusula resolutoria implícita, cuando no es el pacto comisorio. El pacto comisorio ahora es la cláusula resolutoria expresa, la implícita, los presupuestos de la resolución por cláusula resolutoria implícita y la resolución por ministerio de la ley, indemnización por cláusula legal. Todo eso está en ese larguísimo articulado. Es muy largo, no lo podemos ver, he fallado en la distribución del tiempo. Lo que sí les voy a dejar es uno de los últimos artículos, porque en una novedad vamos a ver qué se hace con ese artículo. Bueno, esto es todo cuando el incumplimiento de los mecanismos resolutorios. Me interesa esto. ¿Qué pasa con la demanda? ¿Se acuerdan que recién dijimos que cualquier vicisitud, el que va por el cumplimiento, no puede pedir la resolución? Es decir, perdón, el que va por la resolución no puede pedir el cumplimiento. Siempre se discutió si el que inició la demanda por cumplimiento puede variar la acción. Inicio por cumplimiento, estoy un año con la demanda de cumplimiento, a mi cliente no le interesa más el cumplimiento de su contrato, puedo convertirlo. Se puede, pero fíjense lo que aclara, que es otro momento posterior, mucho más allá de lo que yo les estoy diciendo. La sentencia que condena al cumplimiento, supóngase que el abogado llegó a la sentencia, tiene la sentencia de cumplimiento, pero a su cliente ya no le interesa más el cumplimiento del contrato. Dice, el propio artículo dice, la sentencia que condena al cumplimiento lleva implícito el apercibimiento de que ante el incumplimiento, en el trámite de ejecución, el acreedor tiene derecho a optar por la resolución del contrato con todo el efecto de la resolución. Es decir, la sentencia lleva implícito. No sé si entienden. Es decir, que cuando usted inicia una demanda por cumplimiento y le haga lugar a la demanda de cumplimiento, implícitamente la sentencia va a decir, lo condeno a cumplir bajo procedimiento, que si no cumple, el actor va a resolver el contrato. De manera tal que esto es un problema procesal. ¿De qué se tiene que defender el demandado? De las dos cosas se tiene que defender. Porque implícitamente le van a resolver el contrato sin otra acción. Lleva implícito el apercibimiento. No hay más discusión, no sé si se entiende. Vamos a ver
qué hacen los procesalistas, si le van a dar una defensa o directamente ante el incumplimiento se resuelve el contrato. Hasta ahora, ¿qué pasaba? Usted inicia una demanda por cumplimiento. Supónganse una demanda de escrituración. Litiga 3 años y está ahí con el juicio de escrituración. Cuando le incumplen el juicio de escrituración, bueno, no me sirve la escrituración porque lo puede hacer el juez. No puede hacer el juez. Vamos con otro juicio en el que estemos discutiendo la entrega de una maquinaria. Discutimos la locación de obra, la construcción de una maquinaria. Estamos discutiendo durante un año, sale la sentencia que lo condena a cumplir en el plazo de 30 días, bajo apercibimiento de que si no cumple, se resuelve el contrato. Y resulta que este hombre tiene la máquina por la mitad y le resolvieron el contrato. Con lo cual tiene que devolver lo que recibió y se tiene que quedar con la máquina por la mitad. ¿Tiene derecho o no tiene derecho a defenderse desde la demanda? Es un tema procesal, que se lo digo a los abogados. Cuando inicien una demanda por cumplimiento, defiéndanse también del apercibimiento. Bueno, pero ¿de qué se defiende? Si me están iniciando una demanda por cumplimiento, se defiende del incumplimiento del cumplimiento. Se tiene que defender también de que le vayan a resolver el contrato si él no logra cumplir en el término. Tiene que decir que se opone a que el contrato se resuelva. Algo tiene que decir porque no va a tener otra chance para defenderse. Yo creo que es un problema procesal que se inicie la demanda de un modo y la sentencia tenga otra consecuencia, que sería como una sentencia ultra petita. No me lo pediste y sin embargo implícitamente, porque la ley lo dice, va a llevar ese efecto. Lo que pasa es que tiene carácter ejecutivo la sentencia. ¿Del juicio ordinario? No. En el trámite de ejecución, Porque opera la resolución del pleno derecho. cuando, pero Porque que la demanda por cumplimiento, si sale una sentencia a favor, no, lo condenan a cumplir. Si es Claro, por pero no cumplimiento, lo cumple, condenan a no cumplir. cumple, tiene fuerza ejecutiva. No, hasta ahora no, hasta ahora lo dice. Bueno, No cumple. sale la sentencia. ¿Qué tenías? Si vos tenés una demanda por cumplimiento y no te cumple, ¿qué tenés que iniciar? Una demanda por cumplimiento en una locación de obra. No te cumple. Tenés que iniciar una daño y perjuicio, la resolución del contrato más los daños y perjuicios. No una demanda por cobro de pesos, sino una demanda de otro tipo, te das cuenta enseguida. Tenés que iniciar el otro juicio. No te cumple, Por un resolución del contrato más daños y perjuicios. Estas son las cosas. Terminamos. Había mucho más para decir, pero vayan, porque estamos muy cansados. En la clase que viene, yo le voy a decir al doctor Hernández que no un momentito la resolución por incumplimiento, el mecanismo, lo que está en el mecanismo resolutorio, que hay algunas